Hola mis Darkmores, yo soy Mir Morningstar y esto es El Grimorio Geek, un podcast donde mezclamos brujería, ocultismo, anime, videojuegos y rol, así como todo lo que nos prende el alma ñoña y misteriosa. Y ya que estás aquí, no olvides seguirnos, activa la campanita de notificaciones o invoca a tu demonio personal, lo que te sea que te funcione mejor para no perderte ninguno de nuestros episodios. Y ahora sí, abre tu grimorio, ajusta tus stats y prepárate porque el viaje comienza. Y en el video de hoy abrimos el primer episodio de una trilogía en la que hablaremos sobre el pánico satánico y su impacto en la cultura geek. Pero antes de comenzar, les quiero mostrar el objeto ñoño de este episodio y es este Funko de Eduardo de la Mansión Foster para Amigos Imaginarios, misma que se estrenó en el 2004. Y la verdad es que a mí me gusta muchísimo la animación y particularmente me gustó muchísimo esta serie. Considero que fue uno de los grandes aciertos que tuvo Cartoon Network. Y Eduardo, pues es uno de mis personajes favoritos de esta serie, pues porque, no sé, me daba como mucho kawaii todo su lore, que, bueno, de entrada me gusta como mucho su apariencia, que parece como una combinación entre Minotauro y las bestias de donde viven los monstruos de este Maurice Sendak. Y si a eso le sumamos la dualidad de su personalidad, en donde se supone que es bien malote y es un monstruo para defender a su niña de las pesadillas y ese tipo de cosas, pero en realidad es súper lindo, súper tierno y súper miedoso, pues todavía me llega más como al cocorito, ¿no? Y cuéntenme a ustedes cuál era su personaje favorito de Mansión Foster. Y ahora sí, terminando este espacio y este pequeño momentito ñoño, nos arrancamos con el episodio de hoy. Antes de entrar de lleno en el tema, pues quiero recordarles que esta es la primera parte de una trilogía en donde les voy a estar platicando sobre el pánico satánico y su impacto en los juegos de mesa, los videojuegos y las caricaturas, para que anden al pendiente de los demás episodios de esta saga. Y ahora sí, vamos a darle con todo. Y para empezar, pues quiero que imaginemos algo, así que porfa, sígueme la corriente con esta loquera. Vamos a estar en la cuna de las hamburguesas, las escuelas sin mapas y las teorías de conspiración, ni más ni menos que Gringolandia. Son finales de los años 70 y los conservadores sienten esa tensión en el aire que dejaron los hippies con aroma a Woodstock. Pero en parte también se debe a que la Guerra Fría está en pleno apogeo y la gente cree que en cualquier momento van a llegar a invadirlos los rusos o en su defecto, pues los ovnis. La televisión está llena de imágenes de crímenes sin resolver, hay histeria en los noticieros por todo el tema de las sectas y para colmo se empieza a hablar de una enfermedad que está rondando por ahí, pero que no se comprende del todo porque pues el VIH en aquel entonces todavía no tenía nombre como tal, ¿no? En breve, pues la paranoia estaba creciendo como hiedra venenosa en todos lados y obviamente en este caldo espeso de miedo colectivo, pues hacía que todo lo que se saliera de la norma fuera sospechoso. Así que si eras joven, tenías el pelo largo, escuchabas metal, leías Tolkien o jugabas pues, juegos de rol, pues mis Darkmores, o sea, ¿qué les digo? Era más que obvio que ibas a ser candidato perfecto para irte al infierno. Y es justamente en este panorama todo histérico donde empieza lo que hoy conocemos como el pánico satánico. Pero definamos un poco más en qué consistió esto, porque engloba muchísimas cosas. El pánico satánico fue y es, porque desafortunadamente hasta el día de hoy sucede, aunque parezca muy absurdo, pues un fenómeno sociocultural que se extendió y tuvo su boom principalmente desde finales de los 70s hasta entrados los 90s, sobre todo en Estados Unidos, aunque también salpicó a otros países. Por ejemplo, a nosotros acá en México nos llegó como por finales de los 80s y mediados de los 90s. Y es una época muy marcada por una obsesión colectiva con el satanismo, donde cualquier cosa literal que estuviera relacionado con lo oculto, lo alternativo o lo simbólicamente transgresor, pues era acusada de estar conectada con cultos diabólicos, sacrificios humanos, posesiones demoníacas, crímenes rituales, bla, 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 ¿no? Y si todo esto te parece una exageración así, tipo de película de serie B, lo más sad y lo más absurdo es que
fue algo que sí sucedió y fue completamente real. Entonces, en este periodo se realizaron miles de denuncias, se dieron casos judiciales y se destruyeron muchas vidas, como el famoso caso de los 3 de Memphis. Y entre todo este caos, uno de los principales actores de esta paranoia, y que de hecho fue lo que le dio origen a casi todo este desmoude, bueno, pues sí, todo este desmauser, así como pues una de las víctimas más señaladas, fue un juego de México. Y chan, 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 sí, adivinaron. Ni más ni menos que Dungeons and Dragons. Pues resulta que todo el lío comenzó a escalar cuando un joven llamado James Dallas Egbert III, énfasis en tercero, que era un estudiante de 16 años y fanático de Dungeons and Dragons, desaparece en 1979. La policía, muy confundida, empezó a investigar sus hábitos y al enterarse que jugaba un juego donde finges ser un mago y peleas con demonios y entras en mazmorras, pues los medios y la prensa se fueron como manada de orcos sin sabiduría. Se creó la historia de que Egbert se había perdido en los túneles subterráneos de la universidad porque confundió el juego con la realidad. Spoiler alert, eso no era verdad, pero pues obviamente no importó, claro, porque pues el amarillismo siempre tiene la razón, ¿no? Pero pues ya se había sembrado el miedo, que era lo que importaba. Egbert apareció tiempo después y eventualmente se supo que su historia tenía que ver con su salud mental, una presión académica y también adicciones. Pero para cuando esto salió a la luz, ya se había iniciado la cacería y se había formado el mito. Un mito que desafortunadamente iba a costar muchos años limpiar. Encaminados con este impulso mediático, claro, porque nunca de los nunca nadie se va a desaprovechar de algo que se hace viral, pues se presenta un nuevo personaje, por decirlo así. En este caso se trata de Patricia Pulling, que era madre de un joven que pues canceló su suscripción a la vida y que curiosamente también jugaba Dungeons and Dragons. Bueno, pues resulta que Pulling siguió los consejos de su terapeuta y canalizó todo su dolor, pero lo hizo todo mal y lo hizo en una forma de cruzada personal contra los juegos de rol. Y fue así que fundó una organización llamada BAD, B-A-D-D. Dígase, preocupados por Dungeons and Dragons para los compitas. Y comenzó a aparecer en entrevistas, noticieros, programas cristianos y hasta foros legales, asegurando que D&D promovía el satanismo, la brujería, los rituales suicidas y la posesión demoníaca. Según ella, el juego no era un simple pasatiempo, sino que era la mismísima puerta con pase VIP todo incluido y con vuelos sin escala que te llevaban directamente al infierno. Y pues, ¿qué creen? Que desafortunadamente la gente que ya estaba muy cargada con todo el miedo y la presión social que había en aquel entonces, pues le creyó. Para no hacerles el cuento tan largo, en pocos años Dungeons and Dragons pasó de ser un juego de culto entre nerds a ser acusado 1. De fomentar la invocación de demonios, 2. De provocar trastornos mentales, 3. De inducir suicidios y 4. Básicamente de convertir a tus hijos en satanistas armados con peligrosísimos dados. Y sí, porque si fuera poco, los dados fueron considerados armas, porque al parecer un dado de 12 caras solo pudo haber sido diseñado por el mismísimo Satanás. Los noticieros comenzaron a mostrar portadas de manuales con ilustraciones demoníacas. Se entrevistaban a expertos en satanismo que afirmaban que los niños estaban siendo entrenados en magia negra y los panfletos religiosos se multiplicaban más rápido que los kobolds en una cueva. En este contexto, uno de los íconos más ridículos y tristemente más influyentes fue el famoso cómic Dark Dungeons de Jack Chick, donde una adolescente es iniciada en D&D, termina convirtiéndose en una especie de bruja y luego pues se desuscribe de la vida.
así de directo y de sencillo, sin trama, sin clímax, sin matices, sin lógicas. Sin embargo, este cómic fue repartido como advertencia en escuelas, iglesias y vecindarios por años, como si jugar un juego donde interpretas a un enano bardo fuera igual que firmar un pacto con el mismísimo diablo. Y mientras todo esto pues pasaba, Gary Gygax, Gary, te amamos, uno de los creadores de D&D, tuvo que salir públicamente a explicar que el juego era ficción, güey. O sea, vean nada más hasta qué punto llegó esto, que nuestro querido Gygax tuvo que explicarle a la banda que era un juego, que no había hechizos reales, que ningún demonio salía del manual si lo leías al revés. Pero claro, nuevamente ya se había instalado el software del miedo necio, sin sentido e insensato, y la censura llegó en forma de padres alarmados y escuelas prohibiendo manuales que se dieron a la misión, acá bien a lo Ned Flanders, de hacer sus propias ediciones modificadas para eliminar palabras obscuras como demon o hell. Y aunque hoy en día vivimos un renacimiento rolero gracias a Stranger Things y el boom geek de los últimos años, pues vale la pena recordar que hubo un tiempo en el que ser rolero era casi igual a ser hereje. Medio que ya vimos cómo empezó todo este caos del pánico satánico y los juegos de rol, pero ahora quiero contarles algunas joyitas curiosas de esta histeria colectiva, porque neta parecen inventadas por un Dungeon Master con ganas de ver el mundo arder, pero la neta que son 1000% reales, aunque muchas de ellas parezcan un chiste. Para empezar, ¿sabían que Dungeons and Dragons fue mencionado en el mismísimo Congreso de los Estados Unidos como una posible amenaza para la juventud? Oh, sí. Oh, sí. Así nivel caso de estado, así FBI, CIA, CSI Miami, todos ahí bien metidos. Como si tirar un dado de 20 caras te pudiera convertir automáticamente en un invocador de demonios o en un sacerdote oscuro. Y hablando de demonios, hubo un momento en el que la paranoia fue tal que la editorial de D&D, la TCR, tuvo que rediseñar partes del juego para hacerlo más aceptable para los padres escandalizados. Por ejemplo, eliminaron palabras como demon, devil y hell de sus manuales y en lugar inventaron nombres nuevos como Tanari o Batetsu, que sí suenan súper épicos, la neta, claro, pero pues no eran más que un intento desesperado por evitar que los quemaran en iglesias. Es que literalmente quemarlos, porque sí, también hubo eso, quemas de manuales de D&D en escuelas e iglesias, como si fueran grimorios del siglo XIII. Y mientras tanto allá, Savonarola bien feliz viendo lo que estaba sucediendo. Y ya que estamos hablando de histeria absurda, hablemos de una joya que se volvió viral antes de que existiera el Internet, el cómic Dark Dungeons de Jack Chick, del cual ya hablamos un poquito. Este fue el epítome de la paranoia moral. Y es que este cómic trata de contarnos la historia de unas adolescentes que empiezan a jugar rol. Una de ellas se petatea dentro del juego acá bien a lo Jumanji y la otra es reclutada por la Dungeon Master que resulta ser una líder de culto que la entrena como una bruja de verdad. Y cuando la cosa se complica, la morrita casi, ya saben, bien paranoica, bien asustada, bien de what the fuck, ¿qué está pasando? Y pues bien traumada, escapa del culto y se convierte al cristianismo y quema todos sus libros de rol. Fin, gracias por participar. Pues esta cosa fue repartida como advertencia en escuelas y grupos religiosos. Neta, o sea, ¿qué tienen algunas veces en la cabeza los padres de familia? O sea, le prohíben a sus hijos cosas que no pueden traumarlos, pero a la vez les dan material que sí pueden traumarlos. O sea, no, espérense, pero es que hay más. ¿Se acuerdan de Patricia Pulling, la fundadora de BAD? Pues resulta que decía que los dados, sí, ya hablamos de esto, los dados de colores que tanto amamos, pues eran ni más ni menos que herramientas de invocación mágica, que el simple acto de lanzar un dado era básicamente un mini ritual para contactar con fuerzas oscuras. O sea, te juro que si esto fuera cierto, ya habría, no sé, abierto como 7 u 8 portales tratando de acertar un hechizo de área, pero nada, o sea, puro fallo crítico.
Incluso algunos psicólogos de la época aseguraban que interpretar personajes imaginarios podía fracturar la psique. Y de repente, quién sabe ya quién estaba jugando en la mesa. Seguramente Patricia, pero pues nunca sabremos la verdad. Que si eras un mago en el juego, corrías el riesgo de pensar que eras un mago en la vida real. Dude, really? O sea, siguiendo esa lógica, entonces el que interpreta a Hamlet en el teatro pues, acabaría creyendo que es el príncipe de Dinamarca y empezaría a ver fantasmas por todos lados, ¿no? Y ojo, porque esto no solo se quedó en Estados Unidos. En México, en los 90s y principios de los 2000s, también hubo rumores de que D&D te enseñaba brujería, que los dados tenían numerología satánica o que los libros tenían conjuros de verdad. Y en algunas escuelas católicas, si llevabas una hoja de personaje, básicamente eres el emisario del mismísimo Lucifer. A mí una vez me dijeron que Calabozos y Dragones era una forma de espiritismo disfrazado, o sea, de espiritismo. Jamás entendí por qué, cuando la realidad pues solo estaba tratando de convencer a mi grupo de que me dejaran ser una elfa bruja con un gato parlante, porque pues Sabrina estaba muy de moda en aquel entonces y yo quería mi propio Salem. O sea, ni tanto pancho hicieron cuando llevé mi ouijita de cartón de estas que vendían en el puesto de periódicos. Neta, no entiendo. No entiendo cómo es que las monjas jamás me expulsaron de la primaria al Chile. Y para rematar, hay gente que de verdad creía que un dado de 20 caras estaba diseñado con numerología oculta, que si sumabas ciertos números te daba 666, que si girabas el dado en sentido contrario de las manecillas del reloj durante la luna llena invocabas algo. Y mira, que últimamente cuando estaba diseñando este capítulo dije, a ver, lo voy a intentar y lo único que invoqué fue ansiedad, güey, porque nomás no funcionó. Así que sí, como podemos ver, el pánico satánico alrededor de los juegos de rol fue una combinación perfecta de desinformación, moralismo, histeria colectiva, chingos y chingos y chingos de imaginación adulta mal enfocada y mucho, mucho miedo a lo que no se entiende. Pero también nos dejó anécdotas que hoy podemos ver con una mezcla de risa y pues también un tanto de resignación geek, ¿no? Porque pues aunque parezca mentira, todo esto pasó. Y no solo fue un side quest, sino que fue la campaña principal en aquel entonces. Después de tanto dato bizarro y momentos dignos de una campaña escrita por un villano de caricatura ochentera, vale la pena detenernos un segundo y hacernos una pregunta un poco más pesada, y es, ¿por qué pasó todo esto? O mejor dicho, ¿por qué sigue pasando? Bueno, pues porque aunque el pánico satánico se asocia con una época muy específica, como lo fueron los 80s y los 90s, con su histeria moral, su neoconservadurismo religioso y su miedo a todo lo que no fuera cristiano, blanco y normal, la verdad es que lo que ocurrió con Dungeons and Dragons no fue un caso aislado, fue un síntoma y una consecuencia natural de algo muchísimo más profundo, el terror a lo simbólico expresado como el miedo adulto a la imaginación joven. Y es que piénsenlo un momento. El juego de rol no es solo estirar dados y decir yo ataco al orco. Es imaginar, crear mundos, jugar a ser otra cosa, ponerte en los zapatos de un ser que no existe en la realidad, pero que dice mucho de ti porque tú lo creaste. Y eso, para mucha gente, es muy, pero muy incómodo, porque desafía las reglas, los moldes y la obediencia automática y nos enseña que el poder puede ser inventado, compartido y narrado, y más cuando un grupo de adolescentes se reúne en un sótano a construir un mundo muchísimo más interesante que el que les ofrece la escuela, su casa o la iglesia. Ahora, lo que ocurrió con D&D fue exactamente eso, una reacción de pánico ante una forma de libertad que no podían controlar. Y claro, si a eso le sumas que el juego usaba términos como hechicero, demonio, invocación o necromancia, y que se basa en mundos que tomaba prestados de la mitología, el ocultismo, la literatura fantástica y hasta la alquimia medieval, pues ya estaba servido el platillo perfecto para estos cruzados morales. Pero aquí viene la parte más irónica de todo.
Lo que el pánico satánico intentaba proteger era exactamente lo que estaba en peligro por otras causas. Querían cuidar a la juventud del satanismo imaginario, mientras ignoraban completamente los problemas reales que había en la sociedad: la violencia estructural, la falta de educación emocional, los sistemas escolares opresivos, los abusos en instituciones religiosas y la represión del pensamiento crítico. Pero claro, es muchísimo más fácil decir la culpa es del dado que preguntarse qué es lo que estaba fallando realmente, ¿no? O sea, la vieja y confiable técnica del chivo expiatorio. Y esto tristemente no solo es historia vieja, ojalá lo fuera, pero la historia es cíclica y parece que nos gusta un chingo repetir los mismos errores una y otra vez. Y es que hoy en día seguimos viendo versiones nuevas del mismo pánico moral. Cambiará el lenguaje, cambiará el medio de difusión, pero la lógica detrás es la misma: que si los videojuegos causan violencia, que si el K-pop convierte a las jóvenes en degeneradas, que si leer tarot o utilizar cristales te llevan al infierno, que si el anime es satánico porque invoca espíritus, tiene morras acá bien chichonas o promueve ideas raras, que si TikTok está corrompiendo a la juventud con brujería moderna y otras formas de manifestación, ¿les suena? Pues claro, porque es la misma narrativa reciclada. El mundo simbólico es peligroso, la fantasía es peligrosa, la creatividad fuera del molde es peligrosa. Y el discurso no está implícito, bueno, más bien el discurso que está implícito en todo esto, pero que no se menciona, es más aún más truculento. Y es algo así como, pues no pienses por ti mismo, no imagines, no cuestiones, obedece. Pero aquí va el giro de guión más bonito y más chingón de todos. Y es que nada de esto funcionó y no funciona, porque no importó cuántos manuales de monstruos hayan quemado, no importó cuántos de nosotros trataron de superar los traumas que nos pusieron los padres con historias bien macabras sobre los juegos de rol, porque hoy en día, Dungeons and Dragons vive un segundo aire gracias a cosas como Stranger Things, aunque a muchos les cueste admitirlo, y a esta segunda gran oleada geek, donde el hecho de ser ñoño ya es un orgullo. Otro factor que ha hecho que las mesas de rol se hayan vuelto a armar con fuerza fue también, pues, gracias en parte al encierro no opcional que tuvimos por el bicho que pues nos empujó a jugar por Zoom, que abrió comunidades virtuales a nivel mundial, y todo esto hizo que el rol no solo sobreviviera, sino que floreciera. Y neta, no les miento, ¿cuántos de ustedes no comenzaron a jugar rol en esa época? Han florecido nuevas generaciones de jugadores que ya no piden permiso para imaginar, que hacen campañas con personajes queer, con historias de resistencia, con mundos donde se discuten emociones, heridas, traumas, y que se tiran los dados incluso para sanar. Y eso, mis Darkmores, eso no solo es jugar un pinche juego ñoño, eso también es hacer magia. Yo conocí los juegos de rol cuando era adolescente, particularmente con Vampire the Masquerade porque, pues, Darks, ¿no? Y para mí ese primer acercamiento fue como abrir una puerta secreta en el mundo. De repente podía ser cualquier cosa. O bien, en mi caso, Vampiresa bien Darks, ¿no? Porque yo soy Darks, ¿no? En ese momento sí era un escape a mi cotidianidad, sí, pero también era una forma de construcción, como si fuera un tipo de laboratorio de identidad, de emociones y de historias que me ayudaban a, pues, imaginar interminablemente. Pero claro, también crecí en un contexto donde esto no era bien visto. Y no hablo solo de los medios de comunicación, hablo de la vida diaria. Ya saben, la amiguita de la prepa que te miraba raro cuando le contabas que jugabas con dados de muchas caras, el maestro que te decía que esas cosas eran bien satánicas, la compañía que decía que estabas metida en cosas obscuras porque traías una hoja con estadísticas de un personaje llamado Lilith, el típico monitor que llamaba a tus papás porque te vestías raro, sin hablar del bullying que recibías por ser ñoño, etcétera, 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 etcétera.
La neta es que sí hubo una época en la que me daba pena decir que jugaba rol, que me encantaban los grimorios, la simbología, el tarot, las cartas Yu-Gi-Oh, Magic y etcétera, etcétera, ¿no? Y no porque tuviera miedo de invocar al diablo, sino pues por el juicio de los demás, por esa sensación de que lo raro y lo nerdo pues era mal visto y era pues motivo de bullying y pues ese miedo se vuelve como una especie de ruido de fondo que te acompaña a todos lados aunque tú no quieras, ¿no? Así que durante muchos años dejé los dados a un lado y no jugué más, pero pues con el tiempo, terapia, amigos, lecturas y espacios compartidos con otras almas extrañas que empecé a conocer, entendí que la neta sí era algo bien bonito, ¿no? Que lo simbólico de entrada no es peligroso. Lo que es peligroso es vivir sin símbolos, sin mundos imaginados, sin preguntas y sin otras alternativas a contar quiénes somos, ¿no? Para eso nos sirven los personajes, para contar otras formas de quiénes somos o qué nos gustaría ser. Así que cuando pienso en el pánico satánico de aquella época, y esto ya delata mucho mi edad, no lo veo solo como una anécdota absurda o una historia de paranoia colectiva. Lo veo como lo que fue, una advertencia y una lección de lo fácil que es convertir lo diferente en una amenaza, de lo peligrosa que es la imaginación en manos de quienes no la entienden y de lo poderoso que es resistir jugando, porque pues la neta sí, ¿no? Resistir y transformar discursos de odio también se hace con los dados, con historias inventadas y con personajes que son espejos de lo que no nos dejan decir en voz alta. Y cada partida, cada manual que sobrevivió, cada campaña donde alguien dijo, me vale madres, yo soy el brujo, yo soy el mago, yo soy el clérigo, pues la neta fue una forma de decir aquí estoy y voy a imaginar aunque le dé miedo a todos los demás. Y pues bueno, mis Darkmores, gracias por acompañarme en este episodio del Grimorio Geek. Apaga tu fogata, agarra tu equipo y prepárate para tirar iniciativa, porque aquí apenas comienza nuestro viaje. Todavía nos esperan más símbolos raros, videojuegos intensos, ánimos llenos de pactos mágicos, rituales, preguntas incómodas y muchísimas, muchísimas referencias ñoñas. Si te gustó este episodio, ya sabes qué hacer. Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones, dale like a este episodio y déjame un comentario. Me encanta leer los comentarios y conocer también sobre sus experiencias. También no olviden comentarme qué parte de este hechizo los atrapó más. Nos vemos en el próximo episodio y recuerden, manténganse bien extraños.